Continuamos aprendiendo fácil con LAMSOT. Hoy veremos planteo de ecuaciones. Planteo de ecuaciones. El planteamiento de la ecuación correspondiente a cada problema requiere el saber expresar en lenguaje algebraico las condiciones que en lenguaje ordinario contiene el enunciado del problema. Ejemplos. El número n aumentado en 3 se representa por n más 3, es decir, cuando diga la palabra aumentado se refiere a una suma o una adición. El número n disminuido en 3 se representa por n menos 3, así que si vemos la palabra disminuir representa resta. El doble o duplo de un número desconocido se representa por 2x, es decir, si yo tengo una cantidad desconocida x, el doble será 2 veces esa cantidad. El triple de un número desconocido se representa por 3x. De esta forma, si yo expresara, por ejemplo, el cuádruplo o el quíntuplo, estoy diciendo 4 veces la cantidad o 5 veces la cantidad. La mitad de un número desconocido se representa por x sobre 2. Es decir, cuando se mencionan mitades, terceras y otros, se están refiriendo a fracciones de una cantidad desconocida. El cuadrado de un número desconocido se representa por x al cuadrado. Así también, si viese el cubo de un número sería x al cubo. El doble de un número aumentado en 5 se representa por 2x más 5. Como podrán ver, se puede hacer una combinación de varias palabras, como el doble, que sería 2 veces la cantidad, y aumentado, que sería la suma en 5. Veamos más ejemplos. Si una persona tiene t años, su edad hace 4 años se representa por t menos 4, ya que cuando se hace la palabra o se hace referencia a hace, está hablando del pasado, es decir, hay que quitar años. En cambio, si dice su edad dentro de 5 años, se representa por t más 5. El dentro en este caso representa a futuro, por tanto hay que sumar esa edad. Dos números enteros consecutivos se representan por n y n más 1, ya que como me dice consecutivo quiere decir que si yo tengo el primer número n, consecutivo sería el siguiente, es decir, n más 1. Un número par se representa por 2x, ya que todo número par es el doble de otro número entero. Un número impar se representa por 2x más 1, ya que todo impar viene después de un par. Es decir, si el par era 2x, como ya se vio en el anterior ejemplo, el impar sería el siguiente, es decir, 2x más 1. Si las cifras de las decenas de un número natural es d y la cifra de las unidades es u, el número se representa por 10 veces el de las decenas y más las unidades. Esto también se puede extender a un número de cifras mucho más grandes. Por ejemplo, si fuera con centenas, sería 100 veces la cantidad de centenas, 10 veces la cantidad de decena y u veces la cantidad de unidades. Resolución de problemas. Toda cuestión en la que se persigue la determinación de uno o varios números desconocidos mediante la relación o relaciones que existen entre ellos y otros conocidos, se dice que es un problema. Los números y las relaciones conocidas constituyen los datos del problema, que será de vital importancia saber reconocerlos. Los números cuya determinación se pide son las incógnitas, que serían nuestras variables, generalmente usadas las letras x y y, pero puede ser cualquier otra variable. Entonces, las dos cosas importantes serán datos del problema y las incógnitas. En la resolución de un problema tendremos por lo general las siguientes etapas. Primero, la representación del problema, el planteo de la ecuación, la resolución de la ecuación y la verificación de la solución hallada. En la representación va a consistir en el empleo del simbolismo algebraico para designar la incógnita o incógnitas, así como algunas operaciones en que intervenga la o las incógnitas. Para el planteo de la ecuación consiste en escribir la ecuación algebraica que traduce alguna condición de igualdad que establezca el enunciado del problema. La resolución de la ecuación se procede a resolver por métodos ya conocidos. Finalmente se comprueba si la solución hallada satisface los requisitos del problema, es decir, la verificación de la solución hallada. Veamos el siguiente ejemplo. Un caballo con su silla vale $1,400. Si el caballo vale $900 más que la silla, ¿cuánto vale cada uno? Bien, primeramente haremos el planteo. X sea el precio del caballo, Y sea el precio de la silla. Eso quiere decir que el precio de los dos sumados me da 1.400, pues es lo que yo pagué. Mi segunda ecuación vendrá de la segunda condición, que dice el caballo, que sería X, vale $900 más que la silla, $900 más la silla.
y esta sería mi segunda ecuación. Como tengo dos variables y dos ecuaciones, se trata de un sistema de ecuaciones 2×2. Para su resolución, como de la ecuación 2 ya lo tengo despejado x, lo puedo reemplazar en la ecuación 1. Entonces en lugar de x tendré 900 más y más 1400. 900 lo puedo pasar al otro lado de la igualdad como resta, y más y dos veces y. 1400 menos 900, 500. 2 que está multiplicando a dividir, por tanto y sale 250. En la ecuación 2, x es igual a 900 más y, que sería 250, es decir, 1150. Por tanto, la respuesta será que el precio del caballo era de $1150 y de la silla $250. Veamos otro ejemplo. Un rectángulo y un cuadrado tienen el mismo área. El largo del rectángulo es 6 metros mayor que el lado del cuadrado y su ancho es 4 metros menor que el lado del cuadrado. Hallar las dimensiones y el área del cuadrado y del rectángulo. Entonces tengo al rectángulo que me está mencionando, que tiene un cierto área determinado, y el largo que será B y el ancho que será C. Así también me menciona de un cuadrado que tiene el mismo área del lado A. La primera condición es que las áreas son iguales, tienen el mismo área. La segunda condición me dice que el largo del rectángulo, es decir B, es 6 metros mayor que el lado del cuadrado, es decir, 6 metros más el lado del cuadrado, que sería A. El ancho es 4 metros menor que el lado del cuadrado, es decir, el ancho, que sería el C del rectángulo, es 4 metros menos que el lado del cuadrado, es decir, que A. Como tengo ya todas mis ecuaciones, solamente debo de reemplazar en lo siguiente. Las dos áreas son iguales. Así pues, el área de un rectángulo se calcula multiplicando los dos lados, el largo y el ancho, B por C. El área de un cuadrado se multiplica A por A, es decir, el lado al cuadrado. Reemplazando con las ecuaciones correspondientes tenemos, en lugar de B puedo anotar A más 6, en lugar de C puedo anotar A menos 4, y tengo esta multiplicación igual a A al cuadrado. Realizando la multiplicación por propiedad distributiva tendría A por A cuadrado, A por 4 menos 4A, 6 por A 6A y 6 por 4 24. Reordenando, A cuadrado lo puedo pasar como resta, menos 4A más 6A sale 2A. Y como podrán observar, solamente es un despeje sencillo. Hacer las cuentas, A cuadrado menos A cuadrado 0, menos 24 pasa como suma y 2 pasa a dividir, siendo el resultado de A 12. Para B, B era A más 6 y como vale 12 sería 12 más 6, es decir 18. Y para C, que era A menos 4, sería 12 menos 4, es decir 8. En cuanto al área, el área del cuadrado era A al cuadrado, es decir 12 al cuadrado. 12 por 12, 144 unidades cuadradas. Por tanto, tendremos que el lado del cuadrado es 12, su área es 144 y las dimensiones del rectángulo son 18 y 8. Veamos un último ejemplo. Dice, el precio de un estacionamiento en Irpavi se establece por un valor fijo para las 2 primeras horas y un adicional por cada hora extra. Si el estacionamiento por 5 horas cuesta 14 bolivianos y por 7 horas cuesta 20 bolivianos, ¿cuánto cuesta el estacionamiento por 8 horas? Entonces, si ponemos como X el precio por las 2 horas fijas y Y el precio adicional por hora, tendremos lo siguiente. X más 3Y igual a 14. Es decir, el precio por las 2 horas fijas. Y en acá, fíjense en lo siguiente. El estacionamiento es por 5 horas 14 bolivianos. 14 bolivianos. De las 5 horas, 2 horas fueron fijas. Entonces me quedarían 3 horas extras. 3 horas por el precio adicional. Para la segunda ecuación tendremos lo siguiente. Me dijo 7 horas cuesta 20 bolivianos. Aquí tengo los 20 bolivianos. Y de la misma forma, de las 7 horas, 2 horas son fijas, que sería X. Por lo tanto me quedan 5 horas extras, que serían 5 veces Y, el precio por hora extra. Entonces tengo mi sistema de ecuaciones y ahora solamente toca resolverlas. Restando la primera ecuación de la segunda, obtengo lo siguiente. Tengo la segunda ecuación, tengo la primera ecuación. Si hago la resta sería X menos X, se va. 5 menos 3, 2Y y 20 menos 14, 6.
Esto pasaría a dividir, por tanto y vale 6 sobre 2, es decir, 3. Reemplazando el resultado en la primera ecuación, obtendría lo siguiente: x más 3y igual a 14, donde y vale 3, 3 por 3 va a ser 9, pasaría al otro lado a restar, 14 menos 9 vendría a ser 5. Entonces ya tengo el precio por las 2 horas fijas y el precio por horas extras. Entonces tendremos lo siguiente: a mí me pedía calcular justamente el monto por las 8 horas, que sería 5 por las 2 horas fijas. De las 8 horas serían 6 horas extras, 6 por 3, que es el monto por hora extra, es decir, 6 por 3, 18, 18 más 5, 23 bolivianos. El costo de hora fija, costo de horas extras, costo total. Fácil, ¿no? Eso fue aprendiendo fácil con Lapsot.